jamás voy a fallar. Vamos a festejar los 475 años de la ciudad de Mérida. Pues muy buenas noches, amigos de Comuniqué. Hoy se encuentra conmigo Renán Barrera Concha, ya lo conocen muchos de ustedes, exalcalde de la ciudad de Mérida. Bienvenido. Gracias, Angie, por la oportunidad y también de dirigirnos a todos los que nos ven a través de sus pantallas. Siempre es un gusto platicar con Comuniqué. Así es, muchísimas gracias. Y este es un programa muy diferente, ya que vamos a platicar contigo de otras cosas que nunca platicamos. Creo que siempre platicamos de la política, de lo que estás haciendo en ese momento en temas políticos, pero hoy queremos conocerte un poco. ¿Quién es Renán Barrera? ¿Cómo inició en la vida como tal? Entonces, para ti, para empezar, ¿cómo fue crecer en la ciudad de Mérida? Pues mira, la verdad es que siempre me gusta platicar de mí, ¿no? Y me gusta platicar también de mi historia. Mucha gente conoce la parte más pública que la privada y siempre es bueno conocer lo privado para luego saber cómo fue lo público. Así es. Yo soy una persona que nació en Mérida en 1979, tengo 38 años de edad, ya casi llegando al cuarto piso, que son los 40, pero todavía nos faltan 2. Crecí en una colonia que se llama la Colonia Alemán, que es conocida por todos, una colonia muy tranquila, una colonia que tiene todos los servicios. Teníamos en ese entonces, estaba el Cine Maya, que a mí me llevaban los domingos a permanencia voluntaria, me dejaban a las 10 de la mañana, me iban a buscar a las 2 de la tarde para comer. ¿En serio había eso? Sí, había eso. Y a veces también cuando las películas, algunos que nos ven que hayan ido al Cine Maya a lo mejor se acordarán, a veces se convertía también en un área para patinar, es decir, llevábamos los patines, jugábamos desde el cine mientras la película estaba, ¿no? Entonces, en esa época también, algunos se acordarán del Cine Colonia, estos cines eran cines teatro, tenían escenario, habían obras, había cine también en escenario, y los domingos había permanencia voluntaria con caricaturas para niños, ¿no? Entonces, yo vivía prácticamente a cuadra y media del Parque del Alemán, ahí sobre la 23A, y posteriormente nos fuimos, cuando yo tenía alrededor de 6, 7 años, hacia San Miguel, que era la siguiente colonia al norte de la Colonia Alemán, y posteriormente vivimos en San Esteban, que son colonias que están juntas todas, ¿no? Sí. Fue una infancia muy feliz, la verdad es que una infancia muy alegre. Mis papás siempre promovieron mis dotes artísticos y musicales que siempre tuve desde niño. Una infancia en donde podías salir a la calle, montar tu bicicleta, irte de un punto a otro sin que los papás estén tan preocupados como hoy estamos con nuestros hijos. Y la verdad es que fue una infancia que viví muy bien. Fui parte del grupo 10 de Scouts, de ahí que se reúnen en la Colonia Alemán. Todos los sábados a las 3 de la tarde estábamos listos con la pañoleta puesta. Y así crecí. Estudié en la Modelo, que está ahí sobre Paseo de Montejo. Nos metimos a los concursos de baile, nos metíamos a los bailables de carnaval. Bailamos en esa época lambada, que era lo que estaba de moda. Participé en concursos de disfraces. Posteriormente en algunos programas de televisión con los títeres, que era mi pasión en esa edad, alrededor de los 8 o 9 años. Y luego me gustó más el tema de la música. Tuve un grupo musical ahí con algunos amigos de la juventud alrededor de los 13 años. Y bueno, pues ya después, posteriormente, concentrado en los estudios, la preparatoria, la carrera y la vida empresarial, que eso es algo que siempre nos dedicamos en toda mi familia. Así es, pero además, ¿qué instrumento te gustaba tocar? Pues mira, teníamos de entrada, mi papá tuvo un grupo cuando era joven, más o menos cuando yo empecé a tocar. Mi papá tenía alrededor de 18, 19 años, pues tenía un grupo que en ese entonces, en los 60s, se llama el grupo Los Astrales. Fue un grupo que en su época fue famoso, tuvo cierta popularidad, grabaron discos en los famosos LP, hicieron giras internacionales. Y luego mi papá toda la vida se dedicó a los negocios y tenía un grupo musical ya con los ex integrantes, algunos de ellos y amigos ya de la vida empresarial, que también les gustaba la música, y formaron un grupo de hobby realmente para tocar en algunas causas sociales también, a beneficio de ciertas fundaciones. Me recuerdo muy bien cuando hubo un concierto a favor de Alborada, que fue uno de los principales conciertos que hubo en el Poliforum Sound hace casi 25 años. Y en los momentos de los ensayos, pues los hijos veíamos a nuestros papás tocar, ¿no? Sí. Con esa admiración y con ese gusto. Obviamente ellos tocaban su música, que era el rock and roll, y posteriormente, cuando ellos descansaban de los ensayos, los hijos, pues nos metíamos a los instrumentos a medio tocarnos, ¿no? En la casa estaba la batería, mi papá tocaba la batería, okay, y todo tipo de percusiones.
Por lo tanto, pues de alguna manera cuando mi papá se iba de la casa o yo estaba solo, me sentaba en la batería a tocar. Nadie me enseñó a tocar batería. O sea, ¿fuiste a clase? No. Nunca tuve clase. Mi papá solamente me dijo, tienes que saber marcar el ritmo y sobre eso tienes que hacer lo demás. Y bueno, pues yo no puedo ni en rock band, pues imagínate. ¿no? Y a veces hasta bailar se necesita ritmo, ¿no? Sí, yo creo que totalmente. todo el que puede bailar bien puede llegar a tocar un instrumento, o sea, requiere lo básico que es tener un sentido de ritmo. Entonces empecé a tocar batería, pero tocar batería solo es complicado porque no haces música solamente con la batería. Entonces ya luego nos reunimos algunos amigos y bueno, pues vacilábamos bastante. Hace mucho que no tengo la oportunidad de tocar. Tenía yo un grupo de amigos que tocaban en un restaurante que de repente yo participaba con ellos, pero ojalá que haya pronto la oportunidad. Es la mejor manera de poder primero desestresarse, de poder también disfrutar las cosas y bueno, tener ritmo con los demás y hacer que te puedas contagiar esa música. Yo creo que siempre es parte de la magia de la vida, ¿no? Así es. ¿Y ese es uno de los tantos hobbies que te gustaban o para ti era de verdad como el principal? Pues mira, me gustaba la parte musical. Me gustaba mucho el teatro también. Yo iba en mi infancia todos los domingos, mi abuelo Héctor Barrera, que en paz descanse, pasaba por mí muy temprano a las 8 de la mañana, y nuestra rutina también de los domingos, a veces cuando no era lo del Cine Maya, pues era también ir al Centenario y posteriormente a las obras gratuitas que se daban en el Peón Contreras, que eran obras infantiles, más o menos a eso de las 12 del día. Luego íbamos a Titeradas, que era pues uno de los con Willy Herrera, que ya luego me tocó trabajar allá, pero en mi etapa de niño, pues para mí era un gran teatro. Titeradas sigue siendo un gran teatro, era el único teatro en el mundo que tiene una connotación regional para que los niños puedan disfrutar de nuestros valores culturales. Y lo disfruté mucho durante esa etapa. Habrán sido 4 o 5 años de una infancia, la verdad es que súper alegre, muy contenta, y yo creo que eso te va también marcando el carácter del futuro, ¿no? Sí, ya luego nos es. metemos en temas más serios que luego nos ponen más estrés que otra cosa, pero la verdad es que muy bien, muy contento, muy agradecido con mis abuelos, de ambos lados, muy agradecido con mi mamá, con mi papá, que siempre promovieron que yo hiciera lo que yo quisiera. Sí, eso es lo padre, ¿no? Yo creo, y creo que ahora que tienes hijos también te das cuenta de la importancia de dejarlos ser, ¿no? O sea, Sí. porque a veces como que dices, no, es que yo fui música y quiero que él también toque la batería. Y a él cero le gusta, o sea, quiere, no sé, tocar la guitarra o quiere nada. A veces influimos mucho en lo que queremos que sean ellos porque nosotros lo fuimos así. Bueno, yo tengo que aceptar, le compré varios tamborcitos a ver si empieza más o menos a medio gustarlo. Puede ser, la verdad es que sí tiene ritmo, pero creo que todos los que de alguna manera hemos tenido la etapa de vivir con nuestros papás como niños, desde luego, y la etapa de ser papás es completamente diferente. Yo lo que admiro de mis papás es que hayan tenido total libertad conmigo en el sentido de poder dejarme ser y hacer, cosa que ahorita por las condiciones que hoy vivimos pues, tiene que ser un poco diferente, pero la verdad es que me siento muy realizado en esas ambas etapas, ¿no? Y sobre todo que nadie nace, digamos, sabiendo ser papá, es decir, sí, claro. Eso se construye, también se vive con los abuelos. Decía mi abuelo que si le hubieran dado a escoger entre ser abuelo primero y después ser papá, hubiera preferido ser abuelo primero, porque ahí disfrutas más muchas de las cosas que a veces no disfrutamos como papás con nuestros hijos, porque estamos en una etapa laboral, en una etapa también de mucho pues desempeño profesional, y eso a veces quita tiempo, ¿no? Pero bueno, hay que darle tiempo a lo importante. Así es. Y ahorita que hablas, por ejemplo, un poco de tu infancia, y ya que tocamos un poco el tema de los niños, ¿no? Que ya tienes ahorita 2, ¿cómo ves a la Mérida de donde tú creciste, cuando tú creciste, a la Mérida de hoy que tienen tus hijos? Pues es una Mérida muy diferente. La verdad es que en los últimos 40 años cuadruplicamos la población. Es decir, pasamos de tener 250,000 habitantes hace 40 años a tener prácticamente 1 millón ahorita en 2017. Sí. Y me parece que eso ha complicado un poquito también esa tranquilidad con la que vivíamos, en donde pues yo recuerdo perfectamente que a los 8 años agarraba yo un camión, a los 9 años agarraba yo un camión para ir a un lugar solo, sin que me acompañara ningún adulto. Hoy lo piensas 2 veces. Sí. Vivimos en una ciudad más rápida, todo, vemos más coches, ¿no? Vemos más crecimiento en todo sentido. Todo tiene su parte buena y todo tiene también su parte complicada, pero
vivíamos en una ciudad que pues, a las 3 de la tarde podía estar en la calle y no había nadie, ¿no? No, ¿cómo era como la hora de la siesta, ¿no? O sea, La yo hora de la todavía me comida. acuerdo cuando yo estaba chica que era la hora de la comida y no había nadie en la calle. Por supuesto, y tú eres mucho más joven que yo, pero yo, por ejemplo, que mi infancia habrá sido entre los 80s y 90s, pues Mérida era una ciudad completamente, parecía una comisaría de Mérida a las 3 de la tarde, no había realmente una cantidad de prisa como la que hay hoy. Creo que también hemos recibido mucha gente que ha decidido venir a vivir a Mérida por varias razones, creo que es una buena aportación y sobre todo que se integran a la forma en cómo somos los yucatecos, pero pues este crecimiento, todo esto va cambiando. Yo lo que quisiera de alguna manera también con mis hijos pues es que crezcan conociendo un poquito la Mérida que me tocó vivir. Trato de llevarlo al mismo parque que me llevaban, trato de llevarlo a conocer cosas que pueden ser muy arraigadas de nuestra ciudad, del centro histórico, etcétera, porque en lo sencillo está lo importante, ¿no? Y no queremos que hoy por hoy en esta era digital estén, digamos, viviendo una vida virtual sin que haya una vida real. Como decimos, las redes sociales a veces pues alejan a los cercanos y acercan a los lejanos, ¿no? Así es. No hay que dejar que esta generación crezca sin que puedan disfrutar pues lo que nosotros disfrutamos de niños. Ya nos platicaste un poquito de tu infancia, de toda esa parte de cómo creciste aquí en la ciudad de Mérida. Y sí me gustaría que ahorita hablemos un poco más de esa parte de empresario que muchos no saben. Creo que la mayoría te conocen por la parte de política, ¿no? De todos los puestos que has tenido, sobre todo del exalcalde de la ciudad de Mérida. Pero empezaste realmente como un empresario también con cosas de la familia. ¿Cómo fue todo eso? Sí, pues sí, efectivamente soy el único integrante de mi familia que está en política. Eso puede ser a veces bastante bueno porque no eres resultado de la gestión de alguien más. Pero mi familia, tanto por el lado de mi papá como por el lado de mi mamá, toda la vida se han dedicado al comercio. En el caso de mi papá se dedica a todo lo que tiene que ver con industria avícola, ganadera, porcícola, fue distribuidor de medicamentos veterinarios durante muchos años. Por el lado de la familia de mi mamá, mi abuelo pues trajo en 1950, 1960 más o menos, Selecciones, a esta tienda que vendía libros, que vendía discos, estaba ahí en el centro histórico. Y luego, posteriormente, trajo Mave, que era, valga el comercial, él fue el que abrió esa cadena aquí. Posteriormente nos dedicamos a la gastronomía, a través de los banquetes, del alquiler de equipo para eventos. Y yo trabajé en ambos, ¿no? Trabajé una etapa con mi papá, luego trabajé con mi abuelo, luego me quedé más trabajando con mi abuelo, pero yo empecé vendiendo celulares. La verdad es que yo quise demostrarle a ambos que podía yo trabajar en otra cosa que no fuera algo familiar. Sí. Y en esa etapa de sana rebeldía que tenemos todos los jóvenes entre los 16 y los 18 años, Sí. pues me dediqué a vender teléfonos celulares, que era lo que en ese momento pues estaba haciendo el auge, ¿no? Ser distribuidor de telefonía celular. Y pues ahí me veías a mí yendo a ofrecer los paquetes, a ofrecer a diferentes lados la telefonía celular. Ya luego entré al negocio de mi papá, después me concentré en el negocio de mi abuelo y hasta la fecha estamos vinculados tanto el negocio de mi papá como el negocio de mi abuelo con lo que nosotros hacemos en la actividad empresarial. Ellos se resistían a que yo entrara al tema de la política, pero bueno, más de la mitad de mi vida he sido empresario, más que político. Realmente mi vida en política es corta, llevamos 10 años exactamente. Yo empecé en 2007 en política, hoy estamos en 2017 y en esos 10 años pues he logrado lo que en política todos ustedes conocen, pero toda mi vida me he dedicado al tema empresarial y creo que es fundamental que los que hayamos decidido participar en política tengamos un ingreso económico independiente a la política. Si no, luego se vuelve una especie de chambismo, donde estás viendo a ver en qué puesto te colocas para no perder la chamba, en lugar de estar pensando con independencia económica lo que tú puedes lograr al estar en el servicio público. Así es. ¿Y cuando estudiaste, alguna vez pensaste que ibas a terminar en esto o lo hiciste pensando simplemente en lo que te gustaba en el momento o en las cosas familiares? Pues mira, yo creo que un año para mí clave fue en 1997. En 1997 yo cumplía 18 años, me fui a estudiar, terminar mi prepa a Estados Unidos, en un pueblo que se llama Chapel, Nebraska, en un programa de Rotary, donde hay intercambio, llegan alumnos del extranjero, uno se va. Y era un pueblo muy pequeñito de 900 habitantes. Ahí parte de mi obligación era dar conferencias sobre Yucatán. Me documenté sobre Yucatán, sobre su cultura, sobre
pues las fechas importantes, los lugares arqueológicos, etcétera. Y yo me paraba en inglés a dar las pláticas en diferentes partes ahí de ese estado. Al final, creo que ahí empezó un poco mi gusto por extrañar Yucatán, extrañar su comida, extrañar estar pendiente de las noticias, lo que sucedía. Me involucró mucho desde el punto de vista social, y también empecé a escribir en algunos periódicos pues algún tipo de columna o también pensamientos, etcétera, editoriales. Cuando regresé, prácticamente es cuando ya entré a la universidad, la etapa que creo que todos los que hemos pasado por la universidad es la etapa más intensa a veces que vivimos en nuestra juventud, porque estás dejando de ser un niño dependiente y empezando a ser un joven independiente, con ideas propias, tomando tus propios riesgos. Y en ese entonces se empezaba a cocinar el cambio presidencial del 2000. Yo regresé de Estados Unidos en el 98, en el 99 empecé la universidad y luego posteriormente ya estando en la universidad me tocó ser parte de un grupo de jóvenes que apoyó al PAN en el 2000. Nos sentimos la generación que logró el cambio, porque fue la primera vez que yo pude votar por un candidato a presidente de la República, y posteriormente en 2001 aquí también logramos el cambio para el PAN, que gobernó de 2001 a 2007. Y la verdad es que mi generación, los que nos tocó vivir esa etapa, creo que nos sentimos muy entusiasmados, los que participamos en política, en las campañas, porque logramos cambios importantes. Y a raíz de eso es que yo empiezo a ser invitado por diferentes amigos a cosas que tienen que ver con política. Me invitaban a ser maestro de ceremonias en algún evento, me invitaban también a algunas reuniones, actividades, pero fue una plática la que para mí fue decisiva para entrar especialmente al PAN. Una plática que nos dio Carlos Castillo Peraza, ahí más o menos a finales del 98, cuando de alguna manera pues él decía que los jóvenes tenemos más obligación de participar en política que los adultos, porque los jóvenes tenemos más mañanas que ayeres, tenemos más futuro que vivir que pasado que contar, de tal manera que nosotros construimos lo que queremos vivir el día de mañana, y que nos toca generacionalmente asumir ese papel con valentía, sabiendo los riesgos que eso implica, pero con el deseo legítimo de poder aportar lo mejor de nosotros, ¿no? Sí. Ya serán nuestros hijos el que el día de mañana tomen esa batuta, pero al final de cuentas creo que ese compromiso lo asumí de manera muy formal y haciendo las cosas rectas, demostrando que es mi deseo de aportación, no mi deseo de recibir, porque en política hay muchos que entran a querer recibir en lugar de aportar. Así es. Y la verdad es que yo le demostré mucho en ese entonces a las dirigencias del partido que lo que quería yo era aportar a cambio de nada, a cambio ni siquiera de un puesto, a cambio de ninguna posición, porque al final pues tenía yo el negocio, tampoco lo podía yo dejar. Entonces fue hasta 2007 más o menos que después de haber participado en campañas y seguir con la empresa, me invitan a ser regidor del Ayuntamiento de Mérida, que encabezó César Bojorquez. Ahí nos tocó me tocó ser coordinador también de los regidores. Yo tenía 26 años, es decir, ser coordinador de una bancada donde hay gente más adulta, con más experiencia, con más trayectoria, para mí fue mi primer reto en política. Los demás decían, oye, pues este chavito, ¿por qué va a ser coordinador de la bancada si es su primer cargo, si es su primer puesto? Pero yo pues agradezco mucho esa oportunidad que se me dio en ese entonces, y luego fui regidor de la Comisión de Cultura, de Entretenimiento y Cultura y de Desarrollo Urbano, y bueno, pues así fuimos creciendo. Fue mi primer cargo, digamos, público. ¿Y después de eso te vas como diputado? Sí, a finales de 2009 aproximadamente, cuando ya estaba cerrando la administración de César Bojorquez, hacemos un análisis y también dentro de ese análisis coincidimos en que podía yo ser candidato a diputado local del Cuarto Distrito, que es una parte del norte de la ciudad. Primero pasé un proceso interno porque competí con otros compañeros del partido, gano ese proceso interno, luego ganamos la constitucional en un año muy difícil para el PAN, que es cuando perdemos la alcaldía. Es decir, el mismo año que yo gano mi distrito como diputado, ese mismo año se pierde. Después de 19 años consecutivos de gobierno del PAN, pierde el PAN la alcaldía en 2010. Y bueno, ya me tocó ser diputado 2 años y un poquito más, de 2010 a 2012. Y hablamos ya un poco de toda la parte de cómo iniciaste en la política como regidor, después como diputado, hasta en el 2010, ¿no? Así es. ¿Qué pasa después de esto? ¿Cómo decides, o sea, ya vamos por la alcaldía? Pues me ha sido la experiencia más intensa hablando políticamente de mi vida, porque fue la decisión más difícil de tomar.
Siendo yo diputado, estábamos ya en el preámbulo de la elección de candidatos en 2012 para la gobernatura y para la alcaldía. En ese entonces pues estaban moviendo las aguas con quienes podrían ser candidatos a gobernador. En ese entonces se hablaba de Sofía Castro, de Beatriz Zavala, de Joaquín Díaz Mena. En la alcaldía también se mencionaba un poco mi nombre, pero al final la verdad es que se hablaba de un independiente, incluso de un ciudadano que podían sumar algún expresidente de Cámara Empresarial, etc. Y cuando yo había sido candidato en 2010, aprendí lo que significa hacer una campaña, de poder escuchar a los ciudadanos y de poder generar empatía con ellos, cosa que es fundamental para poder generar confianza. No hay manera de poder generar confianza si no hay un match, si no hay una empatía con la gente con la que platicas. Y luego, en 2010, cuando se empiezan a acomodar las cosas, pues vamos a un proceso interno. En ese entonces Joaquín Huacho Díaz le gana a Sofía Castro la candidatura a gobernador, y luego yo le gano a Beatriz Zavala la candidatura a la alcaldía. ¿Por qué quise participar? Primero porque sentía que era un momento importante. Yo había estado muy participativo en tribuna como diputado local con en ese entonces el gobierno de Angélica Araujo. Lo viví, lo denuncié, fui muy crítico en ese sentido, y posteriormente también decidí participar para poder no solamente hacer la crítica, sino también dar la solución a muchos de los problemas. Quienes nos ven, algunos recordarán ese famoso 4 de julio, yo estuve ahí. Yo fui de los que, junto con muchos ciudadanos, también resultó agredido. Todo eso generó un deseo con coraje del bueno para poder lograr tener cambios en la ciudad. Sí. Y decidí participar contra todas las presiones, contra todos los ofrecimientos de que yo no sea candidato. Dije, este es momento de poder sumar para ganar. Ese fue nuestro eslogan de 2012, primero la interna y posteriormente en la externa. Entonces, logramos cambiar Mérida, logramos vencer en esa elección al PRI, tuvimos un resultado histórico, casi el 72% de la población salió a votar en esa elección, tuvimos más de 21,000 votos de diferencia cuando el último alcalde había ganado por 1,500, es decir, tuvimos un crecimiento importante. Así es. Y yo creo que fue producto de muchos factores, no solamente de que Renan haya sido el candidato, de un gran equipo, de que salimos bien cohesionados de ese proceso interno. Beatriz terminó sumándose, su equipo, salimos juntos a darle a los meridanos la oportunidad de que tengamos un mejor gobierno, una mejor ciudad. Y desde luego que por eso lo decidí. Fueron 3 años muy difíciles como alcalde, de decisiones bastante complejas, de resolver problemas que teníamos que resolver. Teníamos el tema de las luminarias, teníamos el tema de la recolección de basura que se había dejado de recoger en la ciudad, teníamos totalmente desatendidos los servicios públicos, y eso pues nos llevó 1 año y medio recuperarlo, con mucho diálogo con los ciudadanos, con cuidar el dinero, con recortar gastos de burocracia que no estaba sirviendo para nada, con hacer con mucha creatividad, mucha más eficiente la posibilidad de hacer un buen gobierno. Logramos restablecer los servicios en 1 año y medio, prácticamente devolvimos la luz a Mérida, devolvimos el servicio de recolección de basura, la seguridad pública, estabilizamos las finanzas, pagamos más de 400 millones de pesos de deuda a proveedores de la administración anterior, y aún así logramos cosas importantes como el Centro Municipal de Danza, el inicio de la segunda etapa Animaya con el parque acuático, remodelamos parte también del Centenario, hicimos la repavimentación de prolongación Paseo de Montejo y la calle 60 con concreto hidráulico, comunicamos a todas las comisarías con Mérida a través de carreteras, a través de la repavimentación, construimos calles donde no había, hicimos las ciclovías que son fundamentales, porque uno de los principales problemas que había con las comisarías es la gente que se tiene que trasladar en bicicleta o en triciclo o en camión para ir a la escuela, y los dejan en una parte y hay que caminar a otra. Sí. Habían atropellados prácticamente todos los días. El cambio del carnaval, que fue un tema también dificilísimo, pero que creo yo que independientemente... Que hasta hoy es difícil, que hasta hoy es un tema polémico, pero dejando a un lado, digamos, la parte estética de que si nos gusta o no, creo que fue una decisión que también hizo un parteaguas en la forma de gobernar. Es decir, una decisión que desde luego a veces se puede pensar como de costos políticos, pero la gente lo que necesita son autoridades que tomen decisiones para bien de la ciudad, independientemente del costo o beneficio político del alcalde en turno. Entonces, ese tema del cambio de carnaval ya llevaba prácticamente 7 años discutiéndose. Habíamos, como decíamos hace un momento, hace 40 años cuando el carnaval empezó ahí, éramos 250,000 habitantes, hoy somos prácticamente 1 millón. Era básico que se rebosara el Paseo de Montejo, todos incómodos. Ya era imposible, sinceramente. Ya era un tema de inseguridad, ya no era un tema familiar también, o sea,
la gente ya no llevaba a sus hijos. No, o sea, trata de ir al baño. O sea, yo como mujer trata Si de ir al encontrabas baño. de entrada, porque no hay baños. Era... Entonces, la gente hacía sus necesidades en la calle, frente a los niños. Los papás llevaban a sus hijos al Monumento a la Bandera a ver que salieran los carros alegóricos y se retiraban del carnaval. En fin, todo se vale en una ciudad, toda festividad, toda identidad cultural, siempre y cuando se garantice la seguridad de los asistentes. Por eso se tomó esa decisión, que no fue nada sencilla. Pero bueno, fue una administración, creo yo, que le dio nuevamente brillo a la ciudad. Hicimos la Noche Blanca, invertimos mucho en cultura. Realmente tú fuiste el primero que hizo la Noche Blanca, ¿no? Nosotros creamos la Noche Blanca, como que tal. son 4 veces al año. También parte de mis compromisos de campaña habían sido que tengamos una actividad cultural gratuita todos los días de la semana, de lunes a domingo. Habían 2 o 3 días que no teníamos, porque siempre hemos tenido la Serenata de Santa Lucía, hemos tenido la Vaquería de los lunes, hemos tenido el sábado de Noche Mexicana, Mérida en domingo, pero había miércoles y jueves o viernes que por ahí faltaban algunas actividades. Hicimos el juego de pelota maya, que se hace ahí en la calle 62, y también hicimos desde luego en este caso la conquista de Montejo, que se hace a las puertas de la casa de Montejo ahí en la calle 63. Entonces, pues la verdad es que tratamos de generar este ambiente, de poner de moda otra vez el centro histórico. Por eso vemos parques como Santa Lucía con restaurantes de primer nivel que tienen esta dinámica, que se han logrado posicionar, y eso ha generado que tengamos un centro histórico muy diferente al que teníamos hace 6 años. La verdad es que se invirtió muchísimo en la parte cultural, creo yo, y como bien dices, todo lleva a otras cosas. O sea, la gente empieza a ir más al centro, entonces se empieza a demandar más cosas, el café, el ir a cenar, el también estar en un buen lugar. Entonces todo se va congeniando para que también el centro tiene una vida ahorita increíble. Y que además esté de moda, porque luego veíamos al centro histórico como la parte de los viejitos, ¿no? La parte de los barrios, la parte de los bares lugares medio raros a veces. Medio raros, o de mala calidad, o con mal servicio. Así es. Lo que queríamos es meterle mucha inversión al centro histórico, recuperar sus fachadas, recuperar también muchas calles que estaban en mal estado, darle esa nueva vida al centro histórico y al Paseo de Montejo, que es donde hicimos también la cuadrilla 24/7, que está 24 horas al día, los 7 días del año, los 365 días, limpiando, pintando, componiendo, haciendo todo para que nuestra principal avenida esté intacta, ya sin el carnaval, pues de lo que era también un motivo de destrucción. Creo que hoy tenemos una ciudad que podemos presumir a nivel mundial, ya ni siquiera a nivel nacional. Logramos tener la certificación de ciudad segura. En ese entonces es una certificación que solamente 3 ciudades de México la tienen, y que en este caso son alrededor de 220 a nivel mundial. Es una organización internacional que se trata de poder certificar no solamente la seguridad desde el punto de vista físico o jurídico, sino también que todos los programas de gobierno tengan que ver con establecer un mejor tejido social para que sea la propia sociedad la que participe en su toma de decisiones. Creo que cualquier ciudad que tiene una sociedad que no participa, pues es una ciudad que está llamada a la inseguridad, y aquí lo que promovimos fue prácticamente la creación de casi 300 consejos ciudadanos para que ellos tomen las decisiones de lo que debemos hacer en la ciudad. Así es. Ahora terminas de alcalde. Era el momento tal vez perfecto para que tomes un break, descanses un poco, pero realmente no fue así. No fue así, esa era la intención. La verdad es que después de haber vivido esos 3 años, mi hijo acababa de nacer, nació en julio del 2015, yo salí de alcalde en agosto del 2015, mi hijo tenía un mes, estuve en mi último informe, el tercer informe que hicimos allá en el Peón Contreras, y mi idea era tomarme un descanso para poder disfrutar esa etapa y poder también recuperarme de esos 3 años, de intensos. unos 2-3 meses más o menos. Dije, bueno, pues de septiembre a diciembre vamos a tratar de llevarla tranquila, ver qué opciones hay. No tuve ningún cargo público posterior. Mi compromiso para mí era refrendar la ciudad, que volver a ganar el PAN, que tengamos una continuidad de los buenos trabajos que se habían realizado y hacer mucho más de lo que yo hice. Y bueno, tenía yo ofertas para ser maestro, ¿no? Yo me había hablado... El sueño. Esa era una parte de mi vida que yo siempre he querido hacer, el poder dar clases, que creo yo que puede ser también muy motivador para los alumnos escuchar anécdotas de alguien que ha sido alcalde o que ha estado en la función pública, dar clases en ese sentido. Y me hablaron del ITAM en la Ciudad de México para poder ofrecerme que yo pudiera dar primero unas conferencias y luego la oportunidad de ser maestro.
Ya estábamos en esa etapa cuando recibo una llamada del presidente Ricardo Anaya, por ahí de octubre de hace 2 años, de 2015, y me dice, oye, ¿dónde estás? Yo pues estoy en México, mañana me regreso a Mérida, ven a verme, ¿no? Entonces lo fui a visitar, él ya había sido electo presidente nacional del PAN. Con Ricardo lo conozco desde varios años atrás, somos exactamente de la misma edad, pasamos etapas juntos dentro del PAN, no era nueva nuestra relación. Sí. Y bueno, platicamos y me dijo, oye, Renan, yo creo que ahora que estoy formando el equipo del Comité Ejecutivo Nacional, tenemos un espacio que se llama la Coordinación Nacional de Alcaldes. Así como hay coordinador nacional de diputados locales o federales o senadores, también hay de alcaldes. Entonces, quiero yo proponerte para que tú ocupes ese cargo, porque creo que hiciste un muy buen trabajo en Mérida, fuiste el líder nacional de todos los alcaldes, de todos los partidos de México, a través de la Conferencia Nacional de Municipios de México, y posteriormente, pues eso te da cierto nivel a nivel nacional. Tuvimos la oportunidad de estar en esa etapa ahí, le acepté. Él me decía, teniendo tantos exalcaldes exitosos, sería el colmo que nombremos a alguien en ese puesto que no haya sido alcalde. Sí. Y bueno, la verdad es que le dije, pues déjame ver qué hago con lo de las clases, que ya estaba yo por concretar, y le confirmé a los 2 días que sí, ¿no? Yo creo que ese gusanito de poder siempre estar formando parte de algo para transformar nuestro país siempre me ha gustado. Ahí estuve como coordinador nacional de alcaldes hasta la fecha, llevo 2 años, 3 meses en esa posición. Durante ese inter también estuve a cargo de las campañas, tanto en Aguascalientes, primero en la designación de candidatos, posteriormente también estuve en Culiacán como presidente interino de todo el PAN en Sinaloa, la tierra del maquío, es un estado de la República importante. Ahí atendimos un tema de una crisis que se dio. Posteriormente regreso a la Ciudad de México, estuve 1 año en Sinaloa y obviamente me integro a las campañas que tuvimos este año, que fue en este caso Nayarit, en donde me enfoqué de manera mucho más especial, y ahora aterrizando a Yucatán, que pues es uno de los 9 estados que tendrá cambio de todo el próximo año para poder apoyar pues en esta etapa de suma de esfuerzos para lograr el triunfo en Yucatán. Así es. Y ahora que vienen las próximas elecciones, que ya estamos a nada en el 2018, ¿qué es lo que viene para ti? ¿En dónde te ves? ¿Cuáles son tus metas? Mira, yo creo que todos los que estamos en una actividad política o pertenecemos a un partido, tenemos alguna aspiración válida, legítima para participar en la próxima contienda, tenemos que poner en la balanza 2 cosas. Uno, que es la aspiración personal, que se vale tenerla, porque si no, no estaríamos en esto. Y por el otro lado, la responsabilidad de lo que yo puedo aportar o dejar de aportar. Esa balanza es la que a veces se nos sale de control, a veces pesa más el interés personal o pesa más la responsabilidad y se sacrifican carreras políticas, pero en este caso hemos instalado una mesa política para dialogar sobre lo que viene el próximo año, sobre las posibilidades de recuperar el gobierno del Estado, en donde varios han dicho que quieren poder tener esa postulación como candidatos. La ley marca tiempos, esperaremos esos tiempos, pero yo he dicho desde un principio que me gustaría mucho ser el candidato del PAN a gobernador. Si se hace el frente, que estamos trabajando en ello, pues creo que pudiera transitar de manera mucho más fácil por esta posibilidad de encabezar esa candidatura, y sobre todo que después de haber gobernado Mérida sus 3 años, es decir, no dejé de ser alcalde un solo día, terminé mi periodo, cumplí todos mis compromisos, ahí están el 100% de mis compromisos. Creo que la gente lo que necesita es personas que hayan sido probadas. No podemos ahorita improvisar, no podemos dejar responsabilidades que tenemos actualmente por ir por una aspiración personal, y por eso Renan Barrera, pues yo creo que fui el primero que levantó la mano para poder ser tomado en cuenta como una posibilidad. Y decirte, Angelina, que estamos de verdad entusiasmados porque el partido salga unido. La gente, por encima de quien resulte candidato, lo que quiere es que el partido salga unido, salga sólido, salga cohesionado, que no hayan pleitos internos, que no hayan divisiones. Que siempre hay en estos momentos. Que ha sido el talón de Aquiles, ¿no? El talón de Aquiles del PAN siempre ha sido que a veces los procesos internos, que deben de ser una forma de fortalecer al candidato que resulta electo, terminan siendo lo contrario, terminan siendo un factor que lo debilita, lo divide. Basta recordar los últimos 2 sexenios en donde, cuando Xavier Abreu fue candidato, pues prácticamente hubo una división interna muy fuerte que influyó en la derrota de la gubernatura. Después tuvimos a Joaquín Díaz Mena en 2012, que también hubo división interna y que también abonó a la derrota del PAN.
pues hemos aprendido la lección. Lo que queremos es, más que tú ser candidato, yo ser candidato o alguien más, lo que estamos buscando es cómo vamos juntos a lograr ese objetivo, independientemente de la posición que cada uno deba de jugar en ese momento. Claro. Y yo creo que el que aspira a ser candidato a gobernador tiene que estar dispuesto a ser candidato a gobernador o incluso ser hasta coordinador de la campaña de quien resulte ser candidato a gobernador. Esa es la generosidad que tenemos que mostrar, ese es el talante que tenemos que decidir en este momento y que los que tengan una responsabilidad la asuman hasta el final, ¿no? En este caso, yo he dicho en reiteradas ocasiones que primero tenemos que garantizar Mérida para luego pensar en ganar el gobierno del Estado. No podemos ganar el gobierno del Estado perdiendo Mérida o vulnerando Mérida o teniendo un margen muy corto de votos en la ciudad. Creo que quien hoy gobierna la ciudad también influirá en que se pueda refrendar ese triunfo en Mérida bajo una serie de condiciones, posiblemente él encabezando la reelección o alguien que pueda también aportar la cantidad de votos que se necesitan para ganar la gubernatura. En Mérida está el 50% de la población. No hablemos de Yucatán si primero no tenemos definido Mérida. Esa es un poco la teoría de lo que hemos estado discutiendo. Y yo lo que te puedo garantizar es que a pesar de que entremos en momentos tensos, difíciles, normales, porque hasta en los concursos de baile, luego la que pierde, pues... Quieres romperle la pierna a alguien, ¿no? Sale, digamos, nada contenta. Bueno, pues esto es así. Yo creo que en toda la vida privada y pública, cuando hay competencia, cuando hay concursos, cuando hay métodos de selección, hay intensidad, se apasionan los ánimos y luego tendremos que entrar a una etapa de ver hacia adelante, de ver cómo construimos juntos la posibilidad de recuperar el gobierno del Estado. Yo lo he dicho una y otra vez, si logro ser ese candidato que el partido al final decida que yo pueda encabezar, seré incluyente. En mi gobierno habrá lugar para todos aquellos que quieran participar, para aportar su tiempo, su talento y desde luego sus cualidades a tener un mejor estado de Yucatán. Así es. Y después de todos estos años, de todo lo que también has vivido en la ciudad, en todos los puestos públicos que has tenido, ¿crees que hoy sí realmente puede ser ese candidato que necesita la ciudad? Yo creo que necesitamos a alguien que haya demostrado que le puede ganar al PRI, ¿no? Alguien, no es lo mismo ganar una elección cuando esa elección es antecedida por otro compañero tuyo de partido, te facilita mucho las cosas. Creo que el haber recuperado junto con muchísimos meridanos y con muchos integrantes de un gran equipo, haber recuperado la ciudad, habérsela arrebatado en el buen sentido de la palabra al PRI y poderla dejar mejor que como la recibí, creo que es una gran carta de presentación para poder tener un candidato. Primero, que nos hable con la verdad, porque estamos hartos de simulaciones, nos cansamos de ver políticos hablando bonito y hablándonos al oído, diciendo las cosas que queremos oír. Tenemos que decir las cosas como son, tenemos que ser muy sinceros con la gente, tenemos que decir las cosas que sí podemos y las cosas que no podemos, dejar de invertirle tanto al marketing e irnos al fondo de las problemáticas, aceptar, autodiagnosticarnos y ser autocríticos. Y tener un candidato que pueda ser lo suficientemente combativo para enfrentar al PRI, que va a venir con todo. Seguramente tendremos una elección muy polarizada, donde habrá una intensidad muy fuerte y creo que se requiere un perfil combativo que en el ring pues pueda dar la talla para lograr ganar. Yo creo que esas son las cualidades que Renán Barrera ha demostrado tanto en campaña como gobernante y ojalá que eso se tome en cuenta para poder elegir al perfil adecuado. Así es, pues en los próximos meses ya sabremos exactamente quién es el que queda. Muchísima suerte también en toda esta parte. Muchas gracias. Que todos estamos expectantes en qué va a quedar, quién va a quedar, qué va a pasar en estas próximas elecciones y bueno, ya sabremos realmente quién es el que debe estar, ¿no? Así es, y falta muy poco, yo creo que será en las próximas semanas. Más bien. Estaremos ya comiendo pavo en Navidad sabiendo quién probablemente sea candidato a la gobernatura, a la alcaldía, a las diputaciones, al Senado. Pero decirte a ti y decirte a todos los que nos ven que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, que vamos a salir juntos, que vamos a lograr caminar las calles juntos y que cualquiera que sea el resultado de esa selección, lo que queremos para nuestros hijos es tener un mejor Yucatán. ¿Podemos tener un mejor Yucatán? Desde luego que sí. Es cuestión de que nos lo propongamos. Así es. Pues Renán, muchas gracias por esta plática, por abrirnos las puertas de tu oficina y pues dejarnos que te conozcamos mucho más de lo poco realmente que te conocemos, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a Comuniqué. Aquí tenemos la página también para los que nos quieran mandar algún comentario, pensemosyucatán.org, las redes sociales, Renán Barrera Concha en Facebook, Renán Barrera Concha en Instagram y también, desde luego, en Twitter, Renán Barrera. Perfecto. Renán, muchas gracias. Gracias, Angelina, y gracias a todos ustedes.